El próximo 26 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, el pianista nacional Roberto Bravo celebrará sus 50 años de carrera con Bravo Piazzolla, un concierto que va a realizar acompañado de un grupo de destacados músicos en homenaje a quien es considerado el padre del tango moderno, Astor Piazzolla. Para conocer más sobre sus años en escena y esta particular celebración, nos acompaña precisamente en CNN Chile Roberto Bravo. Roberto, gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, ¿cómo te va? Roberto, ¿qué significa cumplir 50 años de carrera? Significa que hay motivos para agradecer, significa que hay que mirar a los años que quedan con más fuerza, con más pasión, para hacer más cosas, y significa que este viernes, como parte de las celebraciones, estamos haciendo un concierto dedicado al tango contemporáneo de Astor Piazzolla. Estoy acompañado de 4 jóvenes músicos: Montserrat Prieto en violín, Rodolfo Jorquera en bandoneón, Nelson Arriagada en contrabajo y Katy Campos en voz. Somos un quinteto, tal como tenía Piazzolla en su momento, también tuvo un octeto. Nosotros hace poco estamos tocando como quinteto. O sea, una tremenda celebración sin duda. Roberto, su madre, entiendo, era pianista, ¿no es así? Estudió piano, sí, es cierto. Claro, era dueña de casa. Sí. Por lo tanto, se supone que estaba bastante con usted cuando usted era niño. Sí, en realidad ella se preocupó de llevarme a la primera escuela de música, como a los 6 años, y a los 7 ya me llevó al Conservatorio Nacional de Música. O sea, ella fue determinante, diría usted, en la elección. Absolutamente. Creo que en el desarrollo de un músico, quizás lo más importante es el apoyo familiar. Cuando se detecta un talento y tú tienes a la familia detrás, y así en el camino empiezan a aparecer los profesores que te guían, las manos amigas que te permiten ir a Europa, los distintos profesores que asistes tú en masterclasses o distintos conservatorios, y de todo eso al final de la vida tú haces una síntesis y ya no tocas ni como la escuela rusa, ni como el maestro Rao, ni como la maestra italiana. Tienes como tu propia manera de tocar. Pero para eso me imagino que el esfuerzo debe ser absolutamente importante, ¿verdad? Usted, ¿cuánto dejó de lado? ¿Cuánto recuerda que abandonó o tuvo que renunciar para poder seguir esta carrera que es tan demandante por lo demás? Mira, la renuncia es una renuncia obligada en este caso, porque para poder desarrollarse bien como músico, en general como artista, tú necesitas emigrar por un tiempo, a veces largo, a beber de otras culturas, a pasar por distintas escuelas, distintas opciones de vida, ¿no? Algunas más duras y otras menos duras. Significa de partida dejar el país y dejar tu familia, y en ese momento la polola de turno, ¿no? Que eran 20 años, ¿no? Y significa también no tener una vida familiar normal. En mi primer matrimonio éramos 2 músicos. Imposible mantener era algo muy, así. muy complicado, muy complicado. Entonces hay que seguir siempre la vocación, y hay un deber con el talento que la naturaleza te dio. Ese es tu primer deber: desarrollarlo y entregarlo. ¿Es casi un apostolado, diría usted? Para mí siempre ha sido así, siempre, como una cosa misionera, que la entendí, por supuesto, en mi relación con Chile. Hablamos de mi madre, pero también está doña Gabriela Mistral y doña Violeta Parra. ¿Influyeron definitivamente? En el pensamiento, sí. ¿De qué manera? Bueno, yo he dicho mucho esto, pero siempre lo recalco, que el pensamiento de Gabriela, doña Gabriela, en su tumba es lo que marcó mi vida, ¿no? Lo que el artista hace por su pueblo es lo que el alma hace por el cuerpo. Claro, porque usted además hay una frase, sí, claro, muy importante, un pensamiento de Neruda, no sé si lo conoces, que dice: tengo tanto que hacer en Chile, a todos les debo algo en mi patria. Es un pensamiento que me ha acompañado muchísimo. Eso que usted está diciendo recién, que es como el contacto con el pueblo, con las raíces, es decir,
el músico y particularmente el pianista suele estar bastante más alejado, bastante más en la cumbre, si usted quiere, de la música y sobre todo de la música clásica. Yo ahí lo escucho tocar una canción maravillosa, escrita y compuesta por Silvio Rodríguez, pero es una de las tantas que usted, digamos, adaptó al piano, producto también de esta idea suya de trasladar aquello que era tan cercano y llevarlo también al piano y acercarlo a la gente. Tiene que ver con eso y también con un concepto de que la belleza no está solamente en la música docta, como dicen, música clásica, y ahora, sobre todo ahora, se crea el concepto del artista transversal, que transita por el tango de Piazzolla, por la música de cine, por la música de Silvio, Violeta y Víctor, con la misma entrega, con la misma sinceridad, poniendo todo tu recurso de talento, de aprendizaje pianístico, con esta música que es muy hermosa. Y ahora tú tienes, por ejemplo, Yo-Yo Ma está en Chile, y Yo-Yo Ma hace exactamente eso, toca sus conciertos clásicos, pero está con los jazzistas, con los músicos brasileños, con los raperos, porque todo es arte, todo es expresión. ¿Dónde se siente más cómodo usted? ¿Dónde dices tú? Claro, ¿en cuál de todas estas composiciones? ¿En lo clásico, en lo docto, en esta música, ¿no es cierto?, que es parte del sentir más popular? ¿Dónde está mejor yo usted? Me transformo, me entrego con la misma, digamos, devoción a un coral de Bach que a un nocturno de Chopin o al unicornio azul. Hay amor en todas partes, un amor distinto, porque cuando te tocas Bach tú rezas y te comunicas así, ¿no es cierto? Cuando tocas Piazzolla te comunicas así. Son pasiones distintas. Roberto, usted estudió con Claudio Arrau. ¿Cómo se comunicaba él? Se comunicaba con un chillanejo. Él me decía mijo. Los chillanejos hablan, dicen mijo aquí, mijo acá. Cuando estaba enojado me decía Roberto, pero normalmente me decía mijo. ¿Era muy estricto? Muy estricto, sobre todo con la partitura, con el respeto al texto que había dejado un Beethoven, un Brahms, un Schumann, pero muy cálido, muy cariñoso, digamos, muy extraordinariamente generoso. O sea, usted tuvo una suerte increíble igual, porque no cualquier pianista puede decir que estudió con Claudio Arrau, por ejemplo. Éramos varios. Él fue muy generoso con mucha gente. De Chile fueron varios. Edith Fischer, Ena Bronstein, por darte dos nombres que yo me acuerdo, ¿no? Mario Miranda estaba ahí. En algún minuto Oscar Gacitúa pasó por ahí, don Alfonso Montesino. Hay toda una generación de pianistas que pudieron acercarse al maestro y recibir consejos. Yo lo hice durante un periodo muy largo de tiempo. Desde la primera vez que él me escuchó el año 61 hasta la última clase con una sonata de Beethoven en Ámsterdam. Entonces pasé por muchas ciudades teniendo clases de acuerdo a su calendario. La manager nos decía, el maestro te puede escuchar en Berlín, para allá íbamos, o va a estar en París tal día, o va a estar en Londres pasando en tal época. En ese sentido fui afortunado porque yo estaba en Europa y podía desplazarme. Usted ha tocado en teatros del mundo como el Carnegie Hall de Nueva York, el Schauspielhaus de Berlín, ha tocado en Montreal, ha tocado en Barcelona, ha tocado en lugares tremendamente importantes, pero también ha tocado en poblaciones, en lugares pobres, donde está la gente común y corriente, que no tiene dinero ni siquiera para darse el lujo de ir a una obra o a una película, por ejemplo, en el cine. Entonces, esa dualidad, eso de pasar de un punto al otro, que le preguntaba anteriormente, ¿cómo lo maneja usted? ¿Cómo, por ejemplo, hizo que los humos no se le fueran a la cabeza, como se dice, ¿no? Después de haber estado en esos lugares tan importantes. No, a veces pensaba en esos lugares importantes. ¿Qué estoy haciendo yo aquí si hago más falta allá? Se sentía... Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo? Un concierto en los años 80, con 10.000 personas en la Quinta Vergara y con don Nicanor Parra leyendo sus artefactos. El coro de la Universidad de Valdivia, Joaquín Bello, varios amigos conmigo. Y después de eso, un recital en Frankfurt, en la ópera de Frankfurt. Y habían 80, 100 personas en la sala. Y yo tocando y digo, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Para que el crítico del Frankfurter, no sé cómo se llama, el diario de allá más importante, diga después que yo toco muy bien, menos bien, etcétera, ¿no? Tenía un poco sentido. Entonces uno tiene que asumir en la vida un concepto de misión, de apostolado, como dices tú, y dónde lo haces, dónde eres útil.
¿Dónde puedes aportar? Con tus conciertos, pero también con tu nombre, con una carta, con una gestión, creando una fundación o apoyando a talento para arriba y para abajo, ¿entiendes? Nosotros acabamos ahora de organizar en Puerto Montt el primer Festival del Arte del Piano. Son 10 conciertos de gala, 10 conciertos para estudiantes y 2 masterclasses. Pero ¿cuál es el chiste de esto, el cuento? Que la mitad de los conciertos son para los jóvenes talentos emergentes y los regionales. Habemos solamente 5 pianistas consagrados para 5 conciertos. Los otros 5 tienen un rango de años entre 9 y 23 y vienen desde Ancud, Puerto Montt, Valdivia, Temuco, Rancagua, Valparaíso, Antofagasta, etc. Roberto, usted habla de descubrir talentos nuevos y usted descubrió el talento de Mahani Teave. ¿Qué ha significado eso para usted? Significa que estamos en lo cierto, que cuando se cruza un talento por tu camino, tu deber es potenciarlo, ayudarlo y hacer de puente. Yo lo único que he hecho con Mahani es hacer de puente, poder hacerla salir de la isla, llegar a Valdivia, donde fue acogida por una muy buena maestra, y ayudarla durante toda su carrera, permanentemente con un apoyo que no siempre fue pianístico, fue tal vez conversando, tal vez hablando con alguien o financiando sus primeros años de la carrera. Roberto, quiero terminar esta entrevista preguntándole por el momento político que se está viviendo en el país. Usted es una persona que tiene opinión, digamos, y le interesa, o que por lo menos se ha comprometido con ciertas respuestas. No es habitual necesariamente en los músicos de su estilo. Me gustaría saber cómo ve el momento político que se está viviendo en Chile hoy día, después de la acusación contra un ministro, de las acusaciones cruzadas, digamos, que ha habido entre oposición en un año electoral, oposición y gobierno. ¿Cómo lo ve? Mire, yo en lo personal me sentí bastante mal con el espectáculo que vimos en el Congreso. Me dormí muy enojado. Muy enojado. Me pareció que la acusación contra el ministro Bayer fue injusta, no correspondía. No estamos en el ojo por ojo, diente por diente. ¿Usted cree que fue eso? Absolutamente, eso es lo que yo pienso. Y si hubiera tenido que votar a conciencia, habría votado como votó Patricio Walker. Así de simple. ¿Está preocupado por lo que está pasando en el país o cómo ve lo que va a ocurrir? Veo que este es un país en crecimiento y que tiene que crecer mucho en lo cultural. No somos solamente un país confiable para exportaciones, importaciones, inversiones. Hay un gran trabajo que hacer en la cultura. Acabo de leer con mucha tristeza que hay teatros que están cerrando en este minuto. Hay un trabajo de recuperación del patrimonio. Hay barrios maravillosos en Santiago que tenemos que recuperar, y en eso estamos también comprometidos. En este minuto hay un buen momento cultural en Chile, porque tenemos de vuelta en el país a grandes personalidades de nuestra cultura chilena: Juan Pablo Izquierdo, Cristina Gallardo Domas, Verónica Villarroel, Tito Beltrán. Estamos todos aquí empujando el buque de la cultura. ¿Y qué gobierno cree usted que podría llevar mejor ese desafío? ¿Un gobierno de centro izquierda? ¿Un nuevo gobierno de centro derecha? Cualquier gobierno que entienda que un país no crece si su cultura no crece. Así de simple. Muy bien. Roberto Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti.